tenemos unas muy buenas evidencias. En primer lugar, el llamado del piloto, que manifiesta algunos síntomas, digámoslo así, del motor en Estados Unidos. No tenemos todavía una causa, eso va a ser motivo central quizá del informe final que rendiremos en unos meses. Estamos trabajando algunas hipótesis, las principales, un daño interno del motor, de un filtro, de una válvula, de un cilindro, o también la otra hipótesis, una falta de combustible por algún motivo, en el abastecimiento, en el consumo o en el sistema de alimentación. Esto fue parte clave para el éxito de la operación. Solamente para graficar en esa araña los más de 4.000 kilómetros caminados, hay otras gráficas más explicativas, más detalladas. La búsqueda, a partir de lo que explicaba el señor Coronel López, se fue variando en procedimientos, en métodos, en la medida en que se encontraban muestras que daban señal de la supervivencia de los niños y de su marcha. Ahí hay una enumeración cronológica de qué se fue encontrando: el tetero, los pañales, huellas, follaje acondicionado como refugio, como muestran las gráficas. Esto fue orientando la búsqueda. Mientras tanto, los niños seguían su marcha. Con el visto bueno, acompañamiento permanente y del bienestar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes entrevistó a una de las sobrevivientes, la niña mayor. Repito, con el mayor respeto por los niños, por su condición, que va, como ustedes saben, pues más allá del trauma del accidente aéreo. Con mucho cuidado, sin revictimizar, repito, y con acompañamiento de psicólogas de bienestar familiar, se logró esta entrevista solamente con los fines que mencioné al principio: que la niña aporte aspectos clave, no solamente o no tanto para la investigación, por qué se accidentó el avión, sino sobre su valerosa conducción de sus hermanitos durante 39 días en un ambiente tremendamente hostil que no hace falta describir de nuevo. Obviamente en su experiencia contó mucho su conocimiento previo de la selva, allá eran sus juegos y esto finalmente lo salvó. Hubo aspectos que muestran una madurez de un adulto en esta niña de 14 años, como por ejemplo el simple hecho de llevar un conteo de los días. Aquí no aparece ese detalle, pero ella habla del día 2, el día 5, el día 20, el día 30, el día 35, el día 39 cuando los encontraron, con un detalle que sería pues de un adulto. Acciones inmediatas después del accidente, nos cuenta ella cómo tuvieron que liberarse. Ella quedó inconsciente con una herida en la cabeza, no grave, pero pues profusamente, hasta que se agrava profusamente. Una vez que ella se atendió, se limpió, tuvo que liberar su pie izquierdo del atrapado en la silla del avión. La única forma de hacerlo fue dejando el zapato ahí. Eso la obligó más adelante a dejar también el zapato derecho y hacer la marcha inicial a pie. Liberó a sus hermanitos. Hay detalles ahí en el informe que hablan de cómo estaba cada uno en su posición, pero realmente la más golpeada fue ella. Permanecen dos días en el sitio y toman elementos que le servía, que estaba en el avión, en el kit de supervivencia, que estaba cumpliendo afortunadamente con los mínimos requisitos de dotación, y otros elementos de las maletas, algunos alimentos, agua, ropa, los documentos de sus mayores los tomaron, y ante el escenario pues de los 3 víctimas fatales en la escena y la demora o la falta de recuperación, no los encontraban, decide iniciar la marcha hacia el río Apaporis. Otra señal, otra evidencia de madurez, de orientación de la niña, que recuerden la foto que vimos antes, sabía hacia dónde estaba el río y allá se dirigió. Nos cuenta ella que estuvieron efectivamente en el río Apaporis. Ella tenía esperanza de encontrar población ahí, no fue así. Sin embargo,
allá llegaron con limitaciones graves en su desplazamiento, no lo mencioné antes. La niña de 14 años además tuvo una herida importante en la parte posterior de una pierna, de su pierna derecha. Eso le impedía caminar por el dolor, de manera que esos primeros días, hasta el día 10 quizá, lo hizo prácticamente arrastrándose o de rodillas, descalza, llevando en sus brazos a su hermanito menor de 11 meses. Utilizando las tijeras para elaborar los refugios que vimos. Luego las tijeras se perdieron, por ahí aparece una foto encontrada por los soldados, y utilizó sus dientes. Llegaron a Lapo Poris, pescaron con una flecha que improvisaron ellos. El pescado crudo no les gustó, no volvieron a pescar en adelante, y a partir de ahí su único alimento, una vez agotados los pocos alimentos que sacaron del avión, fue con el corozo 1000 pesos, un corozo que cae de las palmeras. El terreno húmedo los ablandaba y eso les permitía alimentarse. Ese fue su alimento principal durante los 39 días. Hubo otras dificultades en el desplazamiento, que lo acaba de mencionar: el terreno fangoso, húmedo permanentemente, como vimos a los soldados, de manera que eso les causaba mayor resistencia al avance por el peso. El menor de 4 años decidió también deshacerse del calzado y continuar la marcha a pie. Cuando vieron que el río no les ofrecía una condición favorable para su supervivencia, ni los iban a encontrar, no había poblaciones cercanas, volvieron a la selva con la intención de buscar poblaciones en la selva, nos dice la sobreviviente. No fue así y llegaron sin planearlo nuevamente al sitio del accidente. No se hicieron mayores preguntas sobre el encuentro que encontraron ahí, pero pues obviamente estaban los 3 cadáveres de los adultos ya en descomposición, estaba ahí su madre. Asumimos que abandonaron rápidamente el sitio. Una vez que se cambiaron de ropa, sacaron más elementos que les fueran útiles y continuaron la marcha por la selva. Efectivamente escucharon aeronaves, pero les quedaba difícil ubicarlas por la altura de los árboles. Escucharon el perifoneo en idioma español y en su idioma nativo, recibieron los volantes, no les llegaron a ellos los kits que se lanzaron de comida. Tenían temor a hacer ruido o acercarse por los animales. No estuvieron acompañados de otros seres humanos ni de caninos, pero sí encontraron fauna, serpientes, una danta, una tortuga grande, mencionan ellos, y por supuesto la dificultad que crean los insectos en la selva. Ya mencioné, aunque con esperanza las tropas encontraron en los indígenas un kit abierto, no fue por ellos, a pesar de que fueron cientos de kits, no les llegaron, pero finalmente sí le llegó un volante que en esta cadena de dificultades, pero también de felices coincidencias, le salvó la vida. ¿Por qué? Porque en el volante les decía: quédense quietos en un solo sitio, hagan esto y lo otro, eso facilita su ubicación. Y así fue. No obstante, se quedaron en el sitio al día 30, eso fue el día 30, se quedaron quietos en el sitio donde finalmente fueron encontrados. La niña sufrió un ataque de ansiedad en esos 10 días. Hay algunos síntomas que manifiesta ella y que han sido interpretados por los especialistas médicos como un ataque de ansiedad en el día 35. Y finalmente, pues hicieron lo que se les hizo, lo que les decía en el volante, se quedaron quietos y ya tremendamente debilitados fueron felizmente encontrados en el día 39. Tan debilitados que el menor de 4 años ya no se podía sostener en pie. El día feliz para todos los colombianos, para el mundo, saber que estos niños estaban con vida. Esto lo sabemos muy bien. El 9 de junio fueron encontrados por los indígenas de una de las células. Ellos los avistaron, luego las tropas confirmaron y con las comunicaciones nos dieron la noticia de milagro, 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 la palabra clave establecida por el señor general Pedro Sánchez para dar la buena noticia al mundo.
Como lo sabemos, esa misma noche la Fuerza Aérea rescató a los niños con un avión en vuelo estático, trasladados a San José del Guaviare, estabilizados y transportados a Bogotá.